El Evangelio de este domingo nos presenta tres parábolas. En primer lugar, la parábola de la oveja perdida. En segundo lugar, la parábola de la moneda perdida. Y en tercer lugar, la que conocemos como parábola del hijo pródigo, pero que sería más acertado decir la parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista en la parábola, realmente el auténtico protagonista, es el Padre. Vamos a profundizar en esta parábola porque hay detalles importantísimos en esta parábola. En esta parábola está en juego, si nos creemos de verdad, el misterio del amor de Dios y también conocer el misterio de la condición humana. Es una parábola muy importante. ¿Por qué dice Jesús esta parábola? Vamos a ponernos en situación. Entre los oyentes de Jesús están, por un lado, los publicanos y pecadores, y por otro lado, los escribas y fariseos. Muy distintos entre ellos. Vamos a ver. Los publicanos y pecadores en la sociedad eran considerados personas apartadas de Dios, alejados de Dios, y ellos también así se sentían. En cambio, los fariseos oficialmente eran los buenos religiosos, los perfectos, los puros, e incluso ellos se sentían así. Y si son distintos, también hay que tener en cuenta que se acercan a Jesús de una manera distinta. Cada uno se acerca de una manera muy diferente. Los publicanos y pecadores se acercan a Jesús admirados, deseosos de escuchar la palabra de Jesús. En cambio, los fariseos y los escribas le critican. Vamos a ver por qué le critican. Los escribas y fariseos le acusan a Jesús de acoger a los pecadores y comer con ellos. El hecho de comer con los pecadores y con los publicanos, para un judío, eso es algo que para ellos les decía mucho, porque es una forma de compartir su vida con ellos, de compartir su amistad con ellos. El hecho de acogerles en su casa y compartir la comida con ellos. Yo diría que hoy también es algo parecido. No es lo mismo comer con alguien en un restaurante que esa persona te abra las puertas de su casa y te invita a comer en su casa. Cuando una persona te invita a comer en su casa es porque para esa persona eres algo importante. Es un signo de amistad, es un signo de cariño muy importante. Así que pueden imaginarse los fariseos y los escribas cómo se sentirían ellos y qué pensarían ellos cuando en aquella sociedad que rechazaba a los publicanos y a los pecadores, Jesús come con ellos. Tenemos que ponernos en esa situación. ¿Qué pensarían los fariseos al ver esto? Pues claro, murmuran y critican de Jesús. Según la mentalidad que ellos tienen, no pueden hacer otra cosa que criticar y murmurar de Jesús. Y Jesús no se defiende. No se defiende en ningún momento. Tampoco da explicaciones de por qué se comporta así con los pecadores. Jesús va al fondo de la cuestión. Él nos quiere dar a conocer cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios, cómo es el amor de Dios. Eso es lo importante, porque lo que realmente se está cuestionando aquí es el amor de Dios. Si Dios ama a todos o Dios no ama a todos. Si Dios ama a los pecadores o Dios no ama a los pecadores. Si Dios ama a los que cumplen la ley o Dios no ama a los que no cumplen la ley. Eso es realmente lo que se está cuestionando. Eso es lo que escandaliza a los fariseos y a los escribas. Que Jesús les ame. Eso es lo que realmente se está cuestionando en este Evangelio. Por eso es tan importante el Evangelio que hemos escuchado este domingo. Y en las tres parábolas, el que sale al encuentro, el que busca, el que acoge, el que se alegra cuando viene el hijo que se había marchado de casa. En las tres parábolas, siempre el que acoge, el que abraza, el que acepta, es Dios, es el Padre. Siempre en las tres parábolas es el mismo. Esto no podemos olvidarlo. Por eso el protagonista de la parábola del hijo pródigo es Dios, sin duda ninguna. Y siente tal alegría que hace una fiesta. Le gusta compartir la alegría que él tiene.
Y en ninguna de las tres parábolas, sobre todo la del hijo pródigo, no hay ni un solo reproche, ni una petición de un cambio de conducta, ni siquiera un te perdono. El padre actúa con amor, como si nada hubiera pasado. Él lo que siente es alegría porque ha recuperado un hijo, o porque ha recuperado una moneda, o porque ha recuperado una oveja perdida. En los tres casos se da la misma situación. El padre acoge, recibe y acoge porque ama, y ama profundamente. ¿Actuamos nosotros así? Con los hijos, con los alumnos, con los amigos, con el que se acerca a la iglesia, con el que se acerca a la iglesia después de estar mucho tiempo alejado de ella, o el que se acerca a nuestra familia después de estar olvidado mucho tiempo de todos nosotros. ¿Actuamos nosotros así? ¿Actuamos con el mismo estilo que actúa el padre en la parábola del hijo pródigo? ¿Actuamos así? Y la pregunta importante: ¿nos creemos de verdad que Dios nos trata así a nosotros? ¿Nos lo creemos de verdad? Porque aquí está en juego si nos creemos en serio y nos creemos de verdad y nos creemos profundamente el amor de Dios. Eso es lo que está en juego aquí en esta parábola. Eso es lo que realmente está en juego. Que Dios nos ama a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestras infidelidades. ¿Nos lo creemos? ¿Nos creemos eso de verdad? ¿Y que Dios nos ama sin excepciones? ¿Lo creemos de verdad? Por supuesto, al escuchar los oyentes esta parábola, unos salieron contentos. Los publicanos y los pecadores salieron contentos. En cambio, los fariseos y los escribas salieron enfadados, salieron murmurando y criticando a Jesús. Y vamos con los dos hijos de la parábola, brevemente. Vamos en primer lugar con el comportamiento del hijo menor. ¿Qué es lo que hace el hijo menor? Se marcha de casa, se aleja de casa. ¿Qué es lo que realmente piensa en su corazón el hijo menor? Que alejándose del padre va a vivir sin ninguna atadura y va a ser más feliz. Va a tener dinero, no va a tener ninguna sujeción, no tiene que obedecer a su padre, va a ser más feliz. Esa es la idea con la cual se va el hijo menor de casa. Y no me digan que esta situación no se da hoy en nuestros días. Queremos apartar a Dios de nuestra sociedad. Queremos apartar a Dios de nuestras conciencias. Porque pensamos que si quitamos a Dios de la sociedad y si quitamos a Dios de nuestras conciencias, vamos a ser más felices, vamos a ser más libres. Y esa es nuestra gran equivocación. Porque el Señor nos ha creado para Él. Y como decía San Agustín, nuestro corazón, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y eso fue lo que le pasó al hijo menor de la parábola. Que cuando se fue de casa, ¿qué le pasó? Sintió un vacío, y un vacío grande. Y eso nos pasará a nosotros siempre y cuando nos alejemos de Dios. Irremediablemente nos va a pasar eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener en nuestra vida un vacío que solamente Dios puede llenar y nadie más que Dios. Eso es así. Porque Dios nos ha creado para Él. Y ese vacío que hay en nuestro corazón si nos alejamos de Dios, solamente lo puede llenar Dios. Y mientras esto no lo entendamos, nunca encontraremos la felicidad. ¿Y el fallo del hijo mayor cuál es? Es un fallo muy grande. El fallo del hijo mayor es que no se siente hijo. Ese es el principal fallo. Ha vivido con el padre, pero no ha descubierto el amor del padre. Y no me digan que esto no nos puede pasar o nos pasa a muchos cristianos. Llevamos toda la vida en la iglesia, pero podemos estar toda la vida en la iglesia sin descubrir el amor de Dios. Y vemos la vida cristiana como una carga, como siervos, como el hijo mayor de la parábola, que dice, tantos años llevo sirviéndote. No se siente hijo, se siente siervo. Y eso también nos puede pasar a nosotros los cristianos.
que nos sintamos siervos. El cristiano, el Hijo de Dios, lo que le diferencia es que se siente hijo. Lo que le diferencia es que disfruta de las cosas de Dios. Por eso podemos hacernos una pregunta muy fácil, facilísima. ¿Disfruto con las cosas de Dios? Si es así, si disfruto con las cosas de Dios, no iré a los mínimos. Si en mi vida cristiana voy a los mínimos, voy a la misa del domingo, pero ya no me pidas más. ¿Por qué? Porque en el fondo lo estás viviendo como una carga. Si vamos a los mínimos, es que en el fondo vemos la vida cristiana como una carga. No estamos disfrutando con las cosas de Dios. Esa es la clave. ¿Disfrutamos con las cosas de Dios? ¿Disfruto de la presencia de Dios? ¿Disfruto cuando estoy en la Eucaristía, cuando estoy orando, cuando estoy haciendo lo que sea? ¿Disfruto con ello o no disfruto? Esa es la clave. ¿Disfrutar o no disfrutar? Y en resumen, lo importante es vivir la experiencia de sentirnos hijos amados de Dios. Cuando sentimos y vivimos esta realidad en nuestra vida cristiana, ¿qué nos pasará? Caeremos, sin duda ninguna, caeremos, pero siempre volveremos a Dios, siempre. Si no tenemos esta experiencia, podemos caer, pero no volveremos a Dios. Esto es lo fundamental, que nos sintamos como hijos amados de Dios. Que así sea.